¿Hace cuánto no mete la pata? Siento que haberle sido infiel a mi exnovia fue una metida de pata. Mi abuela me dijo, aquí tienes el semestre de la universidad, ya lo puedes ir a pagar. Yo vi el dinero del semestre de la universidad y por otro lado el bajo, la posibilidad de tener un bajo. Ahí hice una reflexión muy profunda. ¿Será que yo quiero ser arquitecto? ¿Qué fue eso? Por muchos años le pedí a Dios que me dejara llorar. Déjame llorar. No, es que necesito trabajo, no sé qué hacer. Tome una cámara y vaya y tome fotos que le va a ir bien. No le va a ir bien, pa. No le va bien hasta que no sienta la conexión, como en Avatar, ¿no? Siempre fui un niño introvertido. En el colegio era como más hacia adentro. ¿Cuál fue la fotografía más cara que logró vender? Bienvenidos a otro episodio de Inmarcesible, el podcast que te trae historias de emprendedores de la vida real que les ha tocado sufrir para salir adelante, para poder comprobar que el sueño se puede conseguir, pero hay que pagar un precio, el precio de emprender. Bueno, historias, y también traemos herramientas para que ustedes como emprendedores puedan previsualizar a través de la experiencia ajena si funciona esto de emprender o no. Ustedes van a ver. Toman la decisión, si quieren o no, toman la herramienta, lo que quieran. Y este es el espacio que hemos creado para que esto funcione. Y antes de empezar con el invitado increíble que tengo el día de hoy, oigan, vayan al canal y se suscriben, porque con esa suscripción es que nos dan a nosotros la gasolina, el pago para que este podcast pueda continuar dándose a lo largo del tiempo. O sea, si usted está viendo este podcast sin haberse suscrito, muy mal hecho, me parece de quinta. Y sin más preámbulos, tengo que presentar al invitado que tengo el día de hoy. Es un emprendedor como jamás he conocido a ningún otro, pero por encima de ser un emprendedor es mi mejor amigo, es una persona supremamente extraña como yo, y creo que por eso nos las llevamos tan bien. Ya van a ver de qué les hablo. Así que sin más preámbulos, en Inmarcesible, mi mejor amigo emprendedor y un padre ejemplar, con ustedes, Cavi. Era Cavi. Cavi está bien. Qué poder chido. Qué bueno estar acá. Yo siento que para que esta vaina funcione, fluya y sea muy bacana, tenemos que ser obviamente nosotros mismos. Sí, pa, tiene que fluir. Es que es raro porque siempre lo hacemos parce, el matema hablando. Y claro, lo bonito es que fluya de forma natural. Entonces, ¿cómo se siente para estar ahí sentado? ¿Cómo me siento? En realidad me siento, primero, muy agradecido, porque siempre hay que agradecerse. Y segundo, muy afortunado de poder compartir un espacio contigo. Tú eres mi mejor amigo, más que mi mejor amigo, eres mi hermano. Nos conocemos hace muchos años. Hemos visto todo nuestro proceso de transformación. Hemos compartido en todas las etapas. En las etapas de jovencitos desubicados, en las etapas de cuando nos creíamos los reyes del mundo, en las etapas cuando nos dimos cuenta que el mundo nos aplastó, en las etapas en las que intentamos volver a salir como para conocer un poquitico nuevas experiencias, y obviamente ahorita en la etapa de ser padres. Y con todo el proceso de ser padres, pues ser padres y emprendedores. Y eso ya es un universo completamente diferente, con un background o con un bagaje histórico, sí, cultural, de experiencias increíbles. Sí, la verdad. ¿Hace cuánto nos conocemos, pa? Nosotros nos conocemos desde el año 2001 aproximadamente, que yo lo vi a usted la primera vez. Ok. Pero en el momento en que usted me paró en la universidad a ponerme conversa fue en el año 2004. Sí, yo recuerdo que tenía que hacer un cortometraje para la universidad. Estábamos buscando personajes y yo iba caminando, lo vi a usted andando por ahí y yo dije, este man estudió con mi hermana, lo he visto en Cartago. Este man copia para el personaje, y para eso fue que ahí fue que nos empezamos a conectar un montón. Sí, pero es que la gente tiene que saber lo que yo sentí con eso, pa. Ok, cuente. Bueno, resulta que Alejandro Ardila es una persona. Nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Cartago, en el Valle del Cauca. Se llama Cartago, en el Valle del Cauca. Y Alejandro Ardila era una persona que usted todo el tiempo veía con crespitos. No sé si ustedes han visto la hija de Ardila, que tiene crespitos. Entonces él era así con crespitos, con su mochilita arhuaca, caminando por todo lado así como en ansiedad.
Entonces, pues no era difícil reconocer a Alejandro Ardila entre la multitud. Pues resulta que cuando entré a estudiar a la universidad, Ardila estudiaba en la misma universidad y ya lo reconocía, pues porque era un personaje de Cartago que uno podía distinguir fácilmente. Y un día este personaje me aborda en la entrada de la universidad. A ver, en esa época uno estaba descubriendo, digamos, su identidad visual. Entonces, para mí, ir a la universidad era la cosa más sencilla. Yo me ponía unos tenis, una pantaloneta, una camiseta y un gorrito, pues porque me daba frío. Entonces este man, Ardila, me para en la entrada a la universidad y me dice, oiga, ¿qué más chino? Y me da la mano como si me conociera de toda la vida. Sí. Y yo rompiendo el hielo. Y yo, entonces, qué bien, ok. Me dijo, lo que pasa es que estoy haciendo un cortometraje y usted es la persona que yo necesito para que protagonice mi cortometraje. Parce, usted es el protagonista. Sí, yo ya lo vi. Usted, parce, usted cómo es, usted cómo habla, usted es el protagonista. Sí, entonces, cuando a uno le dicen eso, yo me sentí empoderado. Sí, soy yo el protagonista. Entonces resulta que este personaje me dice, nos vemos a las, 4 de la tarde en la sala de medios de la universidad. Yo estudiaba arquitectura. Para que haga el casting. ¿Qué casting? Pues voy a hacer, yo no sé actuar, nada de eso. Jamás en mi vida tenía una experiencia con el mundo de la comunicación y allá estaban ellos haciendo el tal casting. Resulta que Alejo me entrega el libreto que tenía que estudiar, para pues, el guión para presentar el casting y me dicen, tú vienes a aplicar por un personaje que se llama JJ. Yo, JJ, listo. El protagonista. Yo en esa época estudiaba arquitectura. Entonces me imaginé, supuse que el protagonista tenía que ser como una persona... Sí, un Eduardo Capetillo. Alguien que estaba dentro de ese campo, el galán, no sé, sí, alguien así como un protagonista, ¿no? Entonces leo los personajes, ¿sí? JJ, sicario. Y yo, ¿usted lo descubrió ahí? Claro, pa. Pues usted no me había dicho nada. En el volante de la dirección de eso. ¿Volante de que si usted no me volanteó nada? No, el embolate mío de dirigir el cortometraje. Yo como que listo, allá llega que... Claro, todo era muy rápido. Entonces imagínese lo que sentí 3 minutos antes de la famosa audición, cuando me doy cuenta que este man me para en la calle y me dice, es que usted tiene toda la pinta. Y se lo mostraba a los amigos. Mírelo, ahí está parado el protagonista. Y era un sicario. Era Cuchuco, que era parte de 3 hermanos, que era Cuchuco, Bienestarino y Maiceno, porque era los apodos que le habían puesto la familia en el guión, porque como la mamá era muy pobre, no tenía sino para darles granos a sus hijos o Bienestarino y lo que sea así. Ese fue nuestro primer encuentro. Ahí nos conectamos, ¿no? Ahí nos conectamos y no solamente nos conectamos en amistad, sino que empezó en el background una experiencia de aprendizaje para mí que hasta el día de hoy pues mantengo. Y fue porque usted me dio apertura a todo lo que tenía que ver con el mundo de la comunicación. Yo estudiaba arquitectura en esa época. A todo lo que tenía que ver con el mundo de la comunicación y empiezo yo a conocer las cámaras, las luces, las personas, las salas de edición, todo lo que tenía que ver con ese mundo y mi vida hizo así. Fue un clic que sentí y dije, esto es lo mío. Sí, yo me acuerdo que usted se metió a las salas de edición con nosotros. Todo. O sea, yo ya mantenía. Yo por ahí tengo unas fotos en la sala de edición con Carolina y todos estos ahí metidos editando todo eso. Usted se conectó a aprender y a darle fuertemente. Y ahí seguí derecho, deserté en mi carrera de arquitectura y me dediqué a la comunicación y hasta el día de hoy, pues esa es una de mis actividades principales. Brutal. Va, entremos en materia. ¿Cuál fue para usted su primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento fue en esa misma universidad. Ok. Porque resulta que para poder entrar a estudiar a la universidad, era una universidad privada, pues y en esta época no habían muchos recursos, no vengo de familia de escasos recursos y menos de escasos recursos, pues soy huérfano de madre y padre. Entonces mi abuela tuvo que sacrificarse pues por dar la educación y darla toda. Y una cosa es que pueda pagar el semestre, ¿sí? Y otra cosa es mantener la educación.
Entonces sí tenía muchas ganas de estudiar. Claro, porque es que nosotros vivíamos en Cartago. Sí, sí. Pagué el semestre, pero otra cosa es pasajes todos los días, materiales para Pereira. arquitectura, el almuerzo, fotocopias. Todas esas cosas cuentan y suman. Así que me di cuenta que si tenía muchas ganas de estudiar, muy pocos recursos, y descubrí con una amiga un emprendimiento a través de las artesanías. Resulta que ella me enseñó a hacer unos muñequitos que eran como unos colgandejos que se ponían acá con chaquiras. Y dije, bueno, pues aprendí a hacerlo, tengo arte, tengo habilidad. Empecé a hacer muñequitos y muñequitos y muñequitos y me hice muchísimos muñequitos y empecé a ir a la universidad con todos esos muñequitos. Y dije, necesito que estos muñequitos se vendan, quiero uniformar a toda la universidad con estos muñequitos porque necesito billete. Entonces diseñé una estrategia. Okay. Y mi estrategia fue ir primero donde el rector. Entonces fui donde el rector. Si el rector lo tiene. Si el rector lo tiene, todos lo van a empezar a tener. Al rector le regalé el primer muñequito y de ahí para allá se lo puso. Empecé con los profesores y luego con todos los amigos y todos los muñequitos se empezaron a vender. No. Y ahí empecé para poder tener para el día a día. Primera estrategia de ventas, regálale algo al líder. Si el líder lo tiene, todos lo van a querer tener. Sí, lo bien. aprueba. Ese fue mi primer emprendimiento. Obviamente fue un emprendimiento temporal porque a la semana pues ya todos tenían muñequitos, ya no podía vender más muñequitos. Pero que recuerde, ahí empecé. Pero usted ahí no era fotógrafo. No. Para nada, yo no estaba... ¿En qué momento usted se sale de la U y termina haciendo fotografía y se le crece el enano, como se dice? Ahí viene otra persona súper importante en mi vida, que fue mi roomie. Ya vivía en Pereira porque mantener los pasajes todos los días hasta la universidad era desgastante. Eran como 20,000, 30,000 pesos en esa época. Los que estudian arquitectura saben que usted entra a la universidad a las 7 de la mañana y está saliendo a las 11 de la noche todos los días. Materiales. Y a las 11 de la noche usted tiene que sentarse a hacer maquetas, a hacer planos. No sé cómo es ahorita, en esa época no era tan digital, todo era a mano para presentar al otro día. O sea, esos años son completamente desgastantes. Entonces las horas que uno pierde viajando se podían recuperar más fácil si vivía en Pereira. Así que me fui a vivir a Pereira y uno de mis roomies, la mamá le regaló una cámara fotográfica. Juan David. ¿Por qué me encantó la fotografía, Resulta que de toda la parte arquitectónica, mi materia favorita siempre fue historia del arte. Me encantaba la sensibilidad de los artistas, pero aceptaba que yo no tenía esa capacidad ni de pintar, ni de componer, nada. Pero me gustaba la sensibilidad de ellos. Cuando conocí la cámara por primera vez, Juanito me presentó, creo que fue en el 2005. ¿Que compró una Canon, una T3i? Una Canon, no, más vieja, era una cámara de 8 megapíxeles. Ok. Pero ya era reflex, sí. Una cámara era reflex, pero de 8 megapíxeles. ¿En qué año es eso, 2005 creo que fue. Ok. 2004 creo. Me muestra esa cámara y me muestra una foto. Y me muestra lo que es fotografiar. En papel, le dijo. No. Me muestra lo que él acabó de hacer con la cámara. O sea, la experiencia de la luz. Y cuando él me mostró esa foto, fue a mi gata, yo tenía una gata llamada Magenta. Cuando él me muestra esa foto, yo dije, esta vaina es hermosa. Me di cuenta de que con la cámara podía recrear todas estas experiencias que habían tenido los antiguos artistas en la historia del arte en un visor mucho más pequeñito. No tenía que ser pintor, no tenía que ser compositor, pero sí podía empezar a jugar con luz. Y de ahí para allá, pues toda mi carrera ha sido eso, una experiencia de jugar con luz. Ok. ¿Hasta qué punto llegó esa carrera fotográfica, Esa carrera fotográfica, pues... Porque cuando nosotros estábamos apenas aprendiendo, usted se estalló. O sea, le empezó a ir muy bien. Yo siento que ese proceso de que me fuera muy bien fue porque... Y esto lo realicé en un Uber. No sé, hace 2 años aquí en Bogotá venía para esta casa. Porque el Uber me decía, hermano, yo quiero trabajar en algo que me guste, pero tengo que manejar carro porque no me alcanza para vivir. Y yo le pregunté, ¿qué le gusta? Y me dijo, a mí me gusta el teatro, a mí me gusta el stand-up comedy. Ok. Y cuando yo termino esta carrera de Uber, cuando ya me voy por las noches,
Me voy a alguna plaza a sentarme a hablar y a hacer reír a la gente. Él o me sea, el man preguntó, acaba su turno y sí, se sí, va. él me preguntó, ¿cómo lo hace usted? Y me puso a reflexionar. Y dije, la verdad es que yo soy fotógrafo desde el 2005, pero la fotografía nunca fue mi profesión. O sea, de eso vivo, pero nunca lo vi como una profesión. La fotografía para mí fue la experiencia en la que podía. O sea, usted no estaba trabajando, usted No, estaba nunca, disfrutando. Nunca fue mi profesión. Como nunca la vi como una profesión, supongo que por la energía, como por el feeling, como por el gusto, empecé a conocer gente. Y conocí a las personas adecuadas, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y ahí para allá. ¿Cuánto todo cobró empezó usted bien. por la primer foto que tomó, pa? La primer foto la cobré en 90,000 pesos cuando me la pagaron. O sea, cuando me dijeron, ¿cuánto me cobra usted por esto? 90,000 pesos colombianos. En esa época el dólar estaba a 1.500. Okay. Haga cuentas. Y me di cuenta que esa foto que yo cobré a 90,000 pesos, el que me contrató la cobró a 500,000 pesos. Ah, te dio información. Sí. O sea, sí, esa fue la primera. La primer foto que me pagaron. ¿Y cuál fue la fotografía más cara que logró vender? Uf, he tenido fotos bastante costosas. He tenido ¿De cuánto? ¿De fotos- cuánto? He tenido fotos de $3,000. Bien. Sí. ¿Cuál fue su primera compra así que usted está empezando y dice, uy, quiero comprar algo? ¿Con qué acción comercial su merced calmó como esas ganas de comprar algo que dices, uy, necesito esto? La primera compra. La verdad es que los equipos de fotografía en esa época, todavía, pero en esa época era mucho más difícil. Eran Y más tan exclusivos, sí. costosos, pero tan costosos que la mínima cosita era una ganancia. Un filtro era una ganancia. Okay. Ahorita hablar de un lente era una super ganancia. Pero creo que en la que me sentí como que, fue mi primer computador. Un Mac. Mi primer computador para edición. Okay. Sí, fue un Mac de esa época. Esa parte de fotográfica se da paralela con la música. Esa parte fotográfica viene con la música, sobre todo porque con la la música fue primero, pa. O sea, la música fue antes de entrar a la católica. La música fue primero. Ok. Sí, la música fue primero porque pues, por la temporada o por la época, nuestras inspiraciones como tal venían de artistas que nos hacían sentir, Ok. que nos hacían mover por allá alguna fibra, y esa fibra que nos hacían mover nosotros queríamos también transmitirla. Entonces, por eso muchas personas de nuestra generación, de nuestra edad, tienen contacto con algún instrumento. Algunos son guitarristas, algunos bajistas, bueno, etcétera. Pero una cosa para acabar la parte de la fotografía. ¿Y llega hasta qué punto con la fotografía? Para un punto donde dice, uy, venga, ¿qué pasa acá? ¿A este emprendimiento qué? Bueno, resulta que me meto en el mundo de la moda. En el mundo de la moda me va bien. Tengo una buena amistad con muchas personas influyentes del medio en esa época. Buenas agencias, buenas modelos. Pero en el año 2012 aproximadamente, tengo una epifanía con la fotografía. Ok. Y es que estaba en un punto de tomar una decisión muy importante. Porque me dijeron, ¿quieres avanzar más en esto? Y avanzar no significa mejorar económicamente, sino que avanzar significa quieres aprender en realidad de fotografía. Una cosa es lo que yo podía hacer con mi camarita. Tutoriales de YouTube y eso. Pues porque uno no tuvo acceso a educación fotográfica. En ese momento no habían escuelas de fotografía. En Colombia la fotografía no era una profesión. Nuestros maestros de fotografía o mi gran maestro fue Juan Carlos Londoño de Pereira, que recuerdo que sus clases eran demasiado chistosas. Yo llegaba a clases con él y él me sacaba una montaña de revistas de moda y la clase era siéntese y mire. Esas eran las clases. A ver. Nunca fue una clase técnica. Nunca fue una clase, nunca me dijo, mira, la cámara se maneja así. O sea, el mira, señor Miyagi, a ver, pinte. Mira estas revistas de moda.
Paréntesis, algo muy curioso y muy hermoso es que mi hermano también es fotógrafo, un excelente fotógrafo y realizador audiovisual. Tuvimos el mismo profesor, tuvimos el mismo maestro tiempo después. Y el proceso de aprendizaje de él fue completamente diferente. Pero conmigo fue, siéntese y empieza a mirar revistas. Tanto así que ya me aburría mirar sus clases, porque llegaba y decía, ok, revisar, leer. Eso fue. Toda mi formación de fotógrafo fue revisar revistas. Cierro el paréntesis entonces. Llegó un momento en que en ese año, en el 2012 aproximadamente, tengo que tomar esta decisión de continuar de manera profesional en el campo de la fotografía. Eso requería mudarme de país, entrar en otras experiencias, obviamente apalancado, como todo. Pero estaba tomándome un café, acá había en Bogotá, mirando por la ventana, y me hice la primera pregunta existencial de toda mi vida. ¿Será que yo vine a esto al mundo? A tomar fotos a modelos. Ni siquiera a tomar fotos a modelos. Me sentía como tan vacío. O sea, yo veía eso tan básico, tan banal. O sea, la misma vaina, no había corazón, o sea, no había nada. Sí, porque si yo recuerdo que en esa época todos estamos aprendiendo, estamos en las bandas, pero en Facebook usted publicaba fotos con yates, con famosos, vida de rico, y nosotros, a este man, ¿qué le pasó? Este man no es traqueto, pero ¿qué pasó? ¿Por qué está así tan crecido? Crecido no del ego, sino de ¿por qué creció tan rápido? Crecidísimo del ego, pa. ¿Cómo que creció? Si es lo primero que crece. Sí, por eso te digo que fue el momento adecuado, personas adecuadas, todo adecuado para poder hacer este salto cuántico a este mundo. Pero pues de la misma manera uno no está preparado para eso. El ego no está preparado para eso. Y esto viene pues a educación de los padres, los procesos de formación, uno no lo preparan para este tipo de cosas, pero me hago estas preguntas existenciales y con estas preguntas existenciales tengo que tomar una de las decisiones que marcan un antes y un después en mi vida, año 2012, mirando por la ventana, con la taza de café, tengo una foto en la que inmortalicé ese momento, dije, me voy a devolver para Cartago. O sea, usted ya estaba viviendo acá en Bogotá. Sí, estaba viviendo acá en Bogotá, sí, estaba súper bien, o sea, era todo lo lindo, un penthouse, o sea, todo lo lindo. Ok. Y tomé mi maleta y en mi maleta solamente empaqué la cámara fotográfica y 2 mudas de ropa. No me llevé nada más, dejé en el cuarto tal cual todo estaba. Tenía varios roomies, una de ellas era mi mejor amiga, Eliana. Eliana y quién, y Pablo Cruz, ¿era que estaban allá? No, Pablo vivía en Pereira. Eliana y Carlos Mario, el culebro, gran amigo. Entonces le digo a Eliana, siempre nos hemos tenido mucha confianza, o sea, es una amistad de amor muy linda. Y le digo a Eliana, necesito ir a Cartago un tiempo. Me dijo, listo, dale. Me fui para el aeropuerto, compré el primer tiquete que encontré y arranqué. Llegué a Cartago, fui a la casa de mi abuela, yo no tenía casa. Y estaba triste. Ok. Estaba triste porque no sabía por qué me estaba sintiendo así. Tenía preguntas existencialistas. Entonces, pues en la casa de mi abuela no había mucho espacio, palabras más, palabras menos. Tenía ahí unos poquitos ahorritos y conseguí un sitio al que bauticé La Palomera. No sé si tú lo alcanzaste a conocer. ¿Cuál era La Palomera? Al frente del banco. Ah, sí, claro. Que queda en un callejón. Que quedaba en un callejón. Ahí pagaba 250,000 pesos de renta. Gol. Y era demasiado paila. ¿Sí? Demasiado paila porque me tocó conseguirme un colchón de esos de paja. Ah, ok. Y después de dormir en la super cama con el super colchón, llegar a dormir en un colchón de esos de paja pulgosos. De playa alta a playa baja. El baño quedaba en la misma parte que la cocina. O sea, si me bañaba no podía cocinar, si cocinaba no me podía bañar. Todo mal. Y ahí empezó todo un proceso de no volver a fotografiar. Entonces ahí hice un corte. Ese fue el cierre. O sea, esto no me hace feliz. Pare. Dije, Tengo que parar porque me estoy enloqueciendo de estar haciendo cosas que no me hacen feliz.
Sí, sobre todo que no había logrado experimentar a qué vine al mundo. Pero porque yo, ¿para qué vine a esto? No, hay dos cosas brutales que yo debo resaltar y es, un ejemplo, si hay alguien que sí quiere vivir de la fotografía de modas, o si quiere vivir bien de la fotografía, ¿cuál cree usted que sería la fórmula para darle a esa persona para que pueda hacerlo? Para que deje de estar tomando proyectos pequeños, no sé, fotografías, amigos, primeras comuniones. ¿Cómo puede esa persona crecer rápido? Cuando tú lo sientes. Porque cuando tú lo sientes, tú le metes tu pasión y la pasión abre caminos. Si tú no lo sientes, si tú lo ves simplemente como un negocio. Ejemplo, no, es que necesito trabajo, no sé qué hacer. Tome una cámara y vaya y tome fotos que le va a ir bien. No le va a ir bien, No le va bien hasta que no sienta la conexión, como en Avatar, ¿no? Hasta que esa persona no se conecte con la imagen, no le va a ir bien. Cuando él ya se conecta o cuando ella ya se conecta, le mete toda la pasión, o sea, le mete turbo y ese turbo empieza a abrir puertas para conocer a las personas correctas en el momento correcto, en el lugar correcto y aprovechar las oportunidades. Bueno, y el otro punto que tengo que resaltar igualmente es, o sea, es muy importante estar feliz haciendo lo que es la profesión, lo que es mi oficio, mi empleo, para poder realizarse, para poder darle sentido a la existencia humana. Es lo que... Es muy importante estar feliz para todo. Entendiendo que la felicidad es un estado emocional, ¿sí? La felicidad superficial, la felicidad plena es otra cosa. Pero al menos esa felicidad superficial es la que nosotros podemos utilizar y apalancarnos para crecer, para avanzar. Sin esa felicidad es como si no pisáramos el acelerador del carro. No avanza, tenemos todo, pero la felicidad es lo que nos permite conducir. Por eso cuando estamos en estados de felicidad constantes, a nosotros nos va bien. Y si nos va mal, lo que tenemos que hacer es parar. Esa está brutal. Echarle agüita al motor, y echarle agüita al motor es primero abrir la tapa y ¿qué pasó acá? Una nueva máxima en Inmarcesible. La brújula de tu emprendimiento es tu felicidad. ¿A dónde quieres emprender? Pues hacia donde seas feliz, porque sí, yo creo que es que solo desde ahí es que usted puede hacer las cosas bien. No va a sentir que está trabajando. No se le van a abrir los caminos de la vida si usted no es feliz. No lo va a disfrutar. O sea, qué tristeza. La vida bien compleja que es. Uy, sí. Y nosotros aburriéndonos, ¿qué caminos se nos van a abrir? Ahora bien, una cosa es ser feliz y otra cosa es esa felicidad tóxica, que es ese humo que venden hoy en día en las redes sociales. No vamos a hablar de eso, pero hay que aprenderlo a diferenciar. Esa felicidad tóxica viene de ese falso empoderamiento. La parte de fotografía culmina ahí en la reflexión sobre si soy feliz o no. Nos vamos a volver ahora sí. Música. Hablemos de la música como un emprendimiento, ¿Qué opina usted? ¿Qué tan duro es emprender en una banda de rock en Colombia, en un pueblo en el norte del Valle del Cauca? Usted tiene mucha más experiencia que yo en este tema, pero si nos vamos a la época en la que nosotros teníamos las bandas de rock, que estamos hablando, usted pues mucho más atrás, para mí fue 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, hasta el 2008, era imposible. O sea, era imposible. Si tú querías emprender, necesitabas primero tener una estrella. O sea, haber nacido para eso, en la música. Y segundo, tener un talento. O sea, tenías que ser completamente integral para que alguien pusiera los ojos en ti. Para que alguien del medio pusiera los ojos en ti y te ayudara. Porque si no, uno estaba luchando contra nada. Claro, y es que en esa época no había el internet que conocemos ahora. Internet apenas estaban haciendo. Las páginas web parecían prosa de Word. Apenas estaba saliendo, creo que MySpace. Pero creo que era, o sea, no era tan profundo porque no habían smartphones. No. O sea, era internet. Ni creíamos que fueran a llegar los smartphones. Exacto, ni creíamos y qué pereza, ¿no? Qué pereza porque era muy análogo todo. No solamente era muy análogo, sino que como te contaba, en esa época era muy difícil acceder a un buen instrumento, a una buena grabación, a todo era difícil. O sea, a mí me tocó frenar un semestre de la universidad para poder comprarme el bajo.
Sí, yo tuve mi abuela me dijo, y usted no lo sabe, mi abuela. Mi abuela me dijo, aquí tienes el semestre de la universidad, ya lo puedes ir a pagar. Yo vi el dinero del semestre de la universidad y por otro lado, el bajo, la posibilidad de tener un bajo. Y dije, pucha, o sea, ahí hice una reflexión muy profunda. No. ¿Será que yo quiero ser arquitecto? Otra vez. ¿Será que yo quiero ser arquitecto en realidad? No, yo no sabía. Pero es que a mí la eso. música me conectaba ¿Y muchísimo. usted qué le dijo a su abuela, pa? Lo que pasa es que yo ya no quería ser arquitecto. Ok. Ella ya sabía, pero igual ella cumplía. Ella dijo, Ok. mira, aquí está el dinero para esto. Ella sabía que a mí la música me estaba haciendo feliz. Claro, los padres son los padres. Entonces yo tomé esta plata del semestre y decidí darle una nueva ruta y la invertí en un nuevo modelo de negocio. Se compró el bajo. Me compré el bajo. ¿Cuál bajo se compró, Me pa? compré un ¿Un cinco Washburn cuerdas? XB500, un bajo de 5 cuerdas. Claro, yo me acuerdo que usted salió con un super bajo Sí. en esa época, pero no sabía la historia. Entonces, acceder a ese tipo de instrumentos era bien difícil, pues nosotros no éramos trabajadores, uno era mantenido por su familia. ¿De dónde uno va a sacar 2 millones de pesos por un instrumento? ¿De dónde va a sacar 2 Claro, en millones por esa un época computador? era dinero. Eso era muy Es como difícil. si hoy en día uno se gastara que 6, 8 millones de pesos. Yo creo que un poco más. Para uno eso era muy difícil. Sí, o porque sea, una cosa es que tú lo hagas trabajando, pero cuando tú no trabajas es complicado. Claro, Sí. estamos muy pequeños. ¿Cuántos años tenía usted ahí más o menos, pa? Yo tenía aproximadamente 18. 18 años. 18. Pa, como músico, ¿cuál fue el momento más underground, más bajo que llegó a tocar como banda? O sea, ¿qué situación dijo usted? Uy, esto está muy chatarrudo. Uf, eso fue en una banda que teníamos, se llamaba Escapolamina. Ok. Uy, sí, los escapos. Escapolamina, creo que fue de las Con primeras Manuel. bandas. Con Manuel, que quiero tanto a Manuel. Excelente profesional y muy buen amigo. En Pereira habían sitios como para la escena alternativa. Y la escena alternativa era como muy deprimente. Sí, O sea, era. la escena alternativa tenía dos dimensiones. Los bonitos, que por esa época eran como todos los emo, los Sí. rockstars, sí, que eran todos puliditos, como hijos de papi y mami, llegan en los carros. Sí, sí. Y los realmente traumatizados y deprimidos. Y uno, que éramos nosotros. sí, o sea, aguantando hambre. No, o sea, era una cosa súper heavy. Entonces, una vez fuimos a tocar a un sitio, nos invitaron a un sitio súper underground, muy denso, que yo veía a la gente que estaba ahí y decía, pucha, ¿esto qué es? O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ese día pues salieron muchas más experiencias, pero la experiencia negativa fue eso, de que las personas en realidad estaban muy oscuras, o sea, no era como tan... No era como tan ¿Dónde fue el toque? alegre. ¿Dónde fue el Es que no toque? recuerdo el nombre del Pereira. sitio. Fue en Pereira. En el hueco, ¿no Era era? un hueco por allá. Porque es que había un bar que se llamaba El Hueco. No sé, pero era por un allá. parqueadero Sí, como... sí, una cosa toda underground ahí. Y la gente no era como tan chévere. Y el pago fue para nosotros, creo que fue una botella de aguardiente. Y nosotros estábamos felices con eso. Y no era como tan cool. No era como tan cool. En esa época era muy underground. Ok, y después de Escapolamina viene Radiotac. Después de Escapolamina viene Liet Liet Call. Call, después Radiotac. Después viene Radiotac. Y pues por ahí hubieran otras bandas en las que estuvimos. Creo que estuvo Hate Ajá. también. Bueno, no recuerdo, fueron... ¿Cómo varias. resume usted todo lo que pasó con Liet Call Radiotac, pa? Uf, para mí fue de las mejores épocas de mi vida. Por lo mismo, porque fue la antesala a la fotografía. Ok. Y cuando hablo de que fue la antesala a la fotografía, es que para mí la música era expresión. Para mí la música era sentir. Como siempre fui un niño introvertido, en el colegio era como más hacia adentro, la música se convirtió en mi proceso de expresión, y conocer personas que también estaban en ese mismo mundo fue muy gratificante. Y yo siento que ese sentimiento que uno experimenta es el que tiene que mantener toda su vida, en su emprendimiento, en su familia, en su trabajo, en lo que sea. Gratitud. No gratitud, el sentimiento de
de sentirse, o sea, de sentirse uno con lo que está haciendo. Ok. Para mí la música era eso, yo me sentía parte de la música. No importa si no era famoso, no importa si no me pagaban en los conciertos, no importa si teníamos que sacar plata de nuestro bolsillo para poder ir a diferentes espacios, era el sentirse parte de eso. Luego eso para mí se transformó en la fotografía, donde me empecé a sentir parte de ella y siento que esa es la clave o el éxito de cualquier proyecto que usted emprenda, sentirse. ¿Por qué? Tomárselo en serio. Sentirse, o sea, como cuando tú te comes un dulce, Como cuando uno... tú sientes el dulce, lo sientes, o sea, sientes esa vaina cuando vas a poder tener la posibilidad de expresarte a través de un instrumento, llámese instrumento musical o instrumento audiovisual. Tienes que ser parte de eso. Eso te marca la ruta. Si no, no hay una ruta. Cuando yo también estuve en Radiotac un tiempo, Sí. ¿yo qué tocaba? No me acuerdo. La guitarra. ¿Yo tocaba guitarra? Sí. ¿Yo reemplacé a quién? A Cristian. ¿Yo reemplacé a Triana? Usted reemplazó a Cristian Triana, que era el líder de la banda. el líder de la banda, porque Cristian estuvo en una época, se fue a vivir a Argentina. Y para no acabar la banda. nosotros nos quedamos huérfanos. No. Y queríamos seguir volver como a... Con las canciones de Triana y todo. Sí, Ok. sí. Sí, siento Súper. que no era un proceso, no es como egoísta eso, era porque nos sentíamos. Por ejemplo, el vocalista de la banda, Jaime, gran amigo también. Jaime. Excelente músico de la ciudad y excelente ser humano y excelente papá y excelente esposo. Ese man sí que podía sentir la música. Él era el cantante. Yo creo que por eso desarrolló esa voz tan Sí, sí, increíble. o sea, conectado con sí, su sí. voz fuertemente. Entonces, sea lo que sea que hagas, no tienes que ser el mejor. Tienes que sentirlo. Ser el mejor, eso te va a incrementar el ego y te puede llevar a algunas cosas, sí. Pero cuando tú lo sientes, Va solito. solito vas a volverte el mejor. Así no seas el mejor. Hay que conectarse fuertemente. Bueno, música, fotografía, llegada a la Palomera. Momento cero en la Palomera. Usted empieza ahí, inmortaliza eso con una foto. ¿Qué sigue de ahí? Uf, depresión, pa. Experimento por primera vez la El tristeza. Valle de la Muerte. Qué vaina tan triste, porque claro, cuando llega una pregunta existencial, que es muy importante, si ustedes tienen preguntas existenciales, ¿Cuál era la pregunta, pa? ¿por qué hago esto? ¿A qué vine a este mundo? Uf. ¿Será que yo vine a este mundo a hacer esto? Porque perdí mi esencia en la fotografía. Me descuidé, dejé de sentir la foto y me fue a farandulear. El ego subió y cuando el ego sube, pues todo el talento queda en el piso. Y cuando todo el talento queda en el piso, tu ego se empieza a derrumbar y cuando tu ego se empieza a derrumbar, a ti no te gusta, el sistema de defensa es que me voy a sentir mal, me voy a sentir triste y cuando me sentí mal, me sentí triste, me hice esa pregunta. Ok. Si me estoy sintiendo triste, entonces, ¿por qué vine a este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? Regreso, Palomera, punto de partida, entro en un proceso de depresión profundo que nadie entendía. Y cuando usted está en un proceso de depresión, acude a la persona de mayor confianza para contarle. Acude a su vínculo maternal o paternal. Y en este caso, mi vínculo, mi abuela. La abuela. Entonces, llegué nuevamente a Cartago, fui donde a mi abuela y le conté con todo mi drama. Ok. Mami, me siento mal. Creo que tengo problemas. ¿Y sabe qué me dijo mi abuela? Todos los tenemos. No me dijo nada más. Y me despachó para mi Palomera con ese consejo. Todos los tenemos. Todos los tenemos. No se haga lo importante. Todos los tenemos. Me desarmó. Ok. ¿Por qué me desarmó? Porque yo estaba esperando ser escuchado, consolado, un consuelo, abrazado, un sí. abrazo, que me diga, mi hijo, cuéntame, ¿en qué le puedo ayudar? Todos los tenemos. Ok. Y ese todos los tenemos marcó mi punto de acción. Me di cuenta de que en realidad todos tenemos problemas, pero mi segunda parte del existencialismo fue ¿por qué todos tenemos que tener problemas? Ok. Y ahí en el proceso pues se fue
resolviendo todo Usted esto. deja de camellar en fotografía y ¿qué empieza a hacer para vivir? Nada, pa. No empiezo a hacer nada, hice un proceso de hibernación. Un año sabático. Un año sabático donde pues había quedado con unos ahorritos y pagando solo 250 de renta. Funciona. Pero aparte de la fotografía, sí tenía un trabajo que lo tomaba como trabajo y era el diseño gráfico. Ahí fue cuando usted trabajó en la litografía. En la litografía Pues eso es trabajé más solo un antes. mes, esa es Ok. otra historia. Pero también es una historia interesante porque esa historia parte del sentimiento. Y Ok. parte del sentimiento que yo tengo hacia mi hermano. ¿Por qué el sentimiento? Porque yo amo a mi hermano, o sea, lo amo así con... Y en esa época, no sé, yo tenía 17 años, mi hermano era todavía un niño, y yo quería darle un regalo musical a mi hermano. Y quería regalarle una Fender Telecaster. La guitarra que siempre quise, se la iba a dar a mi hermano. La quiero yo, pero se la voy a regalar a mi hermano. Y no tenía cómo Conseguirla. conseguir ese dinero, seguía siendo estudiante y todas estas cosas. Pero gracias a esos muñequitos logré pagarme un diplomado en la universidad de diseño gráfico. Porque por esa época tampoco era muy conocido el diseño gráfico. Sí, era el mínimo esfuerzo con la imagen. Entonces empiezo a aprender diseño gráfico, estamos hablando de que eso fue en el 2006 por ahí. Empiezo a aprender diseño gráfico y empiezo a trabajarle el diseño a personas que hacían eventos en unos bares muy famosos de Pereira. Ya no existen, no voy a decir la marca, pero era muy famoso a nivel nacional. En Pereira había. Y esa vaina gustó. Ok. Resulta que llegó a las manos del dueño de una litografía ese trabajo y dijo, esto está aquí en chévere, ¿quién hace esto? Un muchacho de Pereira, pero es de Cartago. Él me llama, me dice, oye, tú tienes trabajo, quiero ofrecerte trabajo dentro de mi litografía. Yo ni siquiera sabía que era una litografía. Y fue mi primer y único trabajo. Yo acepté el trabajo bajo mis condiciones. ¿Por qué bajo mis condiciones? Porque dije, voy a trabajar solo para conseguirle la guitarra a mi hermano. Ah, por eso fue que trabajó poquito. Por eso trabajé poquito. Entonces dije, bueno, me ofrecieron, en esa época el salario mínimo eran 750,000 pesos. Yo les dije, yo les trabajo por 1,000,000 de pesos mensuales. Y voy a iniciar en un proceso de 3 meses. Si en esos 3 meses me siento contento, continúo. Sí. Si no, salgo. Resulta que primer millón, segundo millón, tercer millón. Cuando ya tenía los 3 millones de pesos, me fui para la tienda de guitarras. Le compré la guitarra a mi hermano, la Fender Telecaster, y se la regalé el 24 de diciembre como regalo de Niño Dios. Y en ese momento le dije al jefe, renuncio, muchas gracias. Y ahí comencé a emprender también con el diseño gráfico. Okay. Y ahí me fue súper bien en Cartago. Sí. Súper bien, por lo mismo, porque los negocios o las empresas de entretenimiento no estaban acostumbradas a la parte gráfica. Eso no era una cultura. Todo lo hacía una litografía y tú sabes que el trabajo de una litografía es plano. Eso es completamente plano. Entonces empezaron a buscarme las discotecas más pro en esa época para que les hiciera todo el proceso publicitario. Me empezó a ir muy bien. Okay. Muy bien. Y ahí me quedé un tiempito en la ciudad. Listo. Pero mi único trabajo fue esa litografía. ¿Qué tan importante es saber negociar para un emprendedor? Porque yo puedo tener talento. Es 100% importante. Pero si no me gusta la gente, soy asocial y como que llegó el momento de la negociación y como que no sé, págame lo que usted quiera. No hay una actitud como empoderada para negociar. ¿Qué pasa ahí? Aprendes de los errores y aprendes que en realidad tienes que estudiar. ¿Usted lo han estafado así? Uy, todavía, pa. ¿Cuál es la que más se acuerda? A uno le meten un montón de cosas. La que más me acuerdo de estafa, aparte de todas las pirámides que... ¿Pues esto en pirámides? Claro, pa. ¿En cuáles? Había unas de viajes, no me acuerdo el nombre ahorita, que le decían a uno, lo llevaban a uno hasta el banco. Vea, sí. Haga usted este préstamo y este préstamo que le van a hacer, usted lo va a invertir y cuando usted invierta esto, usted va a tener estas ganas. Sí, era una cosa horrible. No.
Sí, pa. ¿Con cuánto le quedaron? 2.100.000 ¡No! para la época. No, mucha plata. Para la época. Pero también hubieron momentos de irresponsabilidad en los que me fui a hacer un préstamo en un banco. Una amiga tenía nexos con el banco, trabajaba ahí. Y me dijo, amigo, usted le puede hacer un préstamo si quiere de 2 millones de pesos ya. Y me dijo, ¿en serio? Yo, sí, ya. Vamos al banco, firmamos y le presto los 2 millones de pesos. Y yo, pues vamos. Y sí, firmamos, me entregaron como 1.900.000 por unos impuestos, no sé, una vaina ahí. Y ese mismo día me los tomé. ¡No! ¿Sí? Se farrió 1.900.000. Sí, me los tomé ese mismo día, porque yo no necesitaba esa plata para nada. Ella me dijo, yo le presto esa plata. Yo le dije, bueno, y eso es por no tener ni inteligencia financiera, ni conciencia ¿Y financiera. los pagó? Ni saber de, claro, 3 años pagando esa deuda. 2 millones de pesos. Uy, no. Para la época. ¿Cómo aprendió usted a negociar, pa? De los errores. Pero fue ya adulto. En una época en la que fui monje, que eso hablaremos en otro momento, conocí a una persona que es un maestro de inteligencia financiera. Ok. Y él empezó a enseñarme desde su experiencia cómo poder, digamos, crecer y prosperar en los negocios de manera asertiva. Y siento que eso se imparte por conocimiento, pero pues en este caso él me lo mostró desde su experiencia. Pa, o sea, ¿usted cree que si alguien va a emprender antes de masterizar la habilidad, ya sea la fotografía, el diseño, ya sea hacer videos, ya sea ser contador, lo que sea, antes de aprender eso o paralelamente tiene que aprender a negociar? No, yo no siento que esto sea de imposiciones. Yo no siento que haya un plan 1, plan 2, plan 3, porque la vida es orgánica y uno tiene que aprender a fluir con la vida. A veces se va a tener que devolver, a veces va a tener que avanzar. Yo siento que eso viene más desde la sensibilidad del momento, porque uno puede perder oportunidades pensando en que necesita aprender y se le van. Pero siempre uno puede aprender en el camino. Cuando te toca aprender de los errores, te toca aprender de los errores. Pero si tú lo coges como tu primera base y dejas pasar tu sentir, te puedes convertir en una persona completamente cuadriculada, ambiciosa y te vas a ir para otro lado. Yo siento que es como la persona, como los medios que tengan en el proceso. Siento que es muy del momentum. Ahí es que estar muy presente. Lo que sí se necesita, siento yo, son muchos procesos de reflexión, muchos procesos de autoconocimiento. O sea, eso sí para mí es fundamental. Eso sería lo único que yo le aconsejaría a alguien. Primero, que haga una pausa y reflexione. Ok. Nada más. De ahí para allá. Encuentra tu felicidad. Encuentre los momentum. Aprenda a ver momentos. Eso sí también sería muy interesante enseñarle a un emprendedor. Música, fotografía, depresión. ¿Qué fue lo más maluco que le pasó en esa depresión y cómo salió de ella, pa? Pues toda la depresión es triste. Recuerdo que salía una vez al día de La Palomera a dar la vuelta a la manzana y a comer una vez al día, a dar la vuelta a la manzana, y volvía y me encerraba. Lo más maluco que me pasó fue empezar a estudiar la vida, porque me di cuenta que era completamente ignorante. Y en ese momento en el que me di cuenta que era completamente ignorante, sentí que había perdido, no sé, 25 años de mi vida. Fue muy triste eso. Ahí dije, si esto lo hubiera sabido antes, si mis padres me hubieran enseñado esto, si la educación que me dio el colegio, la universidad me hubiera enseñado esto, no hubiera perdido 25 años de mi vida. Ok, ¿y qué lo llevó a encontrar eso? El existencialismo, pa. Sí, pero digamos, viéndolo no tan grande, sino digamos, llamémoslo como que eso sucedió en un momento específico. Esa hora donde usted encontró eso, ¿cuál fue ese punto donde dijo, claro? O sea, ¿cuál fue ese gran momento que usted dijo? ¿Cómo le parece que un día salí de La Palomera? Ya empecé a socializar un poquitico más. Y ya empecé a llevar personas a La Palomera, amigos, a compartir, a tener charlas. Y un día me fui a tomar un bar que todavía está en Cartago, de unos amigos. Y después de estar en ese bar y de compartir y de reírme y de sentirme bien y de sentirme chévere, volví a La Palomera, no sé, 4 de la mañana. Cuando entro a La Palomera, siento que dentro de La Palomera hay algo. En pleno centro de Cartago ahí. Y yo soy miedoso. Algo como que... Algo, un bicho.
Ok. Pero físicamente hablaba místico, ¿no? Un bicho físicamente Ok, hablando. se metió algo. Se metió algo y un murciélago, se me va a chupar la sangre, cualquier cosa. Y entonces empiezo muy atemorizado, sobre un cuadrito chiquitico, a buscar ese bicho. Pensé que era un murciélago. 4 de la mañana, 3 de la mañana, no sé. La ciudad en cero. ¿Sí? Lo más normal es que sea un murciélago. Sí. Entonces empiezo a buscar. Un murciélago, pa. ¿Y sabe qué me encontré? Un colibrí. No. Un colibrí estaba en el baño, parado en la ducha. Y ahí tuve otro momentum. Se le ¿Por metió qué? un colibrí. Donde usted solo estaba viendo lo malo, la vida le puso algo De la bonito. oscuridad que pensaba el murciélago, que Batman, ¿no? Veo un colibrí. Y me cambió así todo el miedo. O sea, un colibrí en la ciudad a las 3 de la mañana. ¿Qué tiene que estar haciendo un colibrí en mi baño? Entonces eso me trajo unos procesos de reflexión también. Empecé a preguntarme, a ver los momentos y preguntarme por qué y para qué me pasan este tipo de cosas. Y ahí fue que empecé a indagar sobre la vida, sobre la sincronicidad, sobre obviamente el existencialismo y a conocer un poco más toda esta parte oscura antes que la parte, digamos, de luz, toda esta parte oscura. Y cuando uno entra a conocer toda esta parte oscura, se siente vulnerable en un mundo que, aunque está diseñado para ser feliz, está programado para convertirte en una persona triste. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, pa? Pa, yo lloro casi todo, lo lloro por todo ahorita. La última vez que lloré, ayer, pa. ¿Ayer lloró? Sí, ayer lloré. ¿Por qué? Ayer lloré porque sentí la tristeza de mi familia. Ok. Y cuando sentí la tristeza de mi familia, como que hubo compasión. Empatía. Y eso me movió por allá el sentimiento e hizo que se me saliera una lagrimita. Ah. Sí. Pero yo lloro mucho. Antes no lloraba. Yo me acuerdo una vez que por muchos años le pedí a Dios que me dejara llorar. Yo no era, no, lágrimas no me sale. Y creo que se pasó. Ok. ¿Cómo fue la historia que fue monje? Bueno, después de pasar por toda esta oscuridad, después de pasar por todo este proceso, obviamente cuando tú estás en tanta oscuridad, las personas te van a elogiar. ¿Por qué te van? Pero pues las personas que están... O sea, cuando estoy en la oscuridad, ¿me elogian? Claro, obvio, pues para poder alimentar la oscuridad. Ok. La oscuridad se alimenta de esas cosas. Entonces, entre más bebedor seas, entre más rumbero, entre más fiestero, entre más mujeriego seas, te vas a convertir en un referente. Pueblo chiquito, infierno grande. Ok, sí. Pues eso pasaba. Ay, este man era la sensación del bloque. Sí, el Y que eso más gasta en el bar. eso pasaba. Entonces la silla VIP, las chicas lindas. Y eso es denso. O sea que hay de luz ahí. Eso es completamente denso. ¿Por qué es denso? Tú lo miras qué está haciendo esa gente o qué estaba haciendo uno en esa época. Primero, quemando todos los ingresos que uno podía llegar a tener. Segundo, destruyendo miles de neuronas en un día. Tercero, inspirando a personas a hacer cosas que no están nada bien. 4, enriqueciendo a los que no se van a enriquecer. Entonces, ¿qué de luz hay ahí? Son cosas densas. ¿Cómo uno incrementa esa oscuridad cuando a ti te dicen, que puede, venga, yo quiero ser su amigo, venga, siéntese con usted? Todas esas cosas hacen que... Ok. Después de todo ese proceso, obviamente empieza la sincronicidad, empiezo a experimentar mis emociones. Y mis emociones, que como nosotros somos hermanos de diferentes padres, cuando uno tiene una conexión tan fuerte, entra dentro del mismo campo emocional. Entonces hace poco me preguntaban, ¿tú crees que yo soy empático? Yo te dije, conmigo eres extremadamente empático, conmigo, no es con el mundo, conmigo. Y esto sucede
porque estábamos en una misma frecuencia vibratoria donde estábamos experimentando Situaciones similares. Sí. emocionales. Y esta emoción que experimentamos tan fuerte la experimentamos con una persona o con una pareja, y eso hizo que confundiéramos el amor y empezáramos a creer que todo este proceso químico que pasaba en nuestro cuerpo ante la reacción de un sentimiento le diéramos un nombre apoteósico como amor. ¿Sí? Entonces, El amor. Uy, esa época estamos vibrando en el amor. ¿Te acuerdas de eso? Y tengo que poner ahí el paréntesis para que ustedes entiendan, porque es que yo me acuerdo que yo me enamoré fuertemente a un nivel que yo no había sentido. Yo me acuerdo que yo le conté y ustedes no nos van a creer, pero a partir de ese momento, o sea, parecía que se hubiera calcado nuestras líneas del tiempo. Yo me acuerdo que usted me dijo, yo no he sentido eso. Sí. Y al rato, ¡pah! Estoy sintiendo lo mismo. Y se empezaron a repetir las cosas. Y llegamos a un momento en el que yo le decía, ojo que me acaba de pasar esto. Probablemente a usted le va a pasar. Y le pasaba lo mismo. Exactamente lo mismo. Y eso, obviamente, cuando uno no tiene una experiencia, no tiene una capacidad de profundizar, pues el primer nombre que le va a poner es enamoramiento. Sí, es enamoramiento, pero el primer nombre que uno le va a poner es amor. Yo quiero hacer una aclaración. No vamos a entrar en detalles, pero todo esto está sumergido en un momento de la vida donde estaba sexo, drogas y rock and roll fuertemente, ¿cierto? Para no hacerle una apología a las drogas, a todo eso. O sea, estamos en un momento muy rockstar, que veníamos de bandas, de ser alternativos, diferentes en un pueblo pequeño, infierno grande. Ahí se empieza a dar como toda esta chispazo de que venga, que es el amor, qué es lo que realmente necesito, hacia dónde dirijo mi energía en el día a día. Yo me acuerdo que esas eran las preguntas que nos hacíamos como que venga, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque indudablemente había mucha energía de lado y lado, ¿no? Como que, ok, usted hace un montón de cosas, usted no para, yo igual, pero aún no somos felices y no estamos diciendo como que nos estamos enamorando como pareja porque para nada, pero sí hay una conexión trascendental donde uno dice, ¿por qué no tenemos que hacer esfuerzo en conectar tanto? Sí, pa. Y esos momentos hay que aclarar que aunque estábamos en esa densidad, no éramos malas personas. Porque sí habían malas personas, pero no éramos malas personas, o sea, éramos unos pelados. Otro paréntesis. Sí, éramos brutos, que es diferente, pero no malos. No éramos malas personas. Siento que eso... Sí, es necesario decirlo. Sí, porque está a veces mal visto que personas que están en este tipo de escenarios son satanizados. Pero no, nosotros éramos consecuencias, obviamente, de nuestros actos, pero también de un sistema que fue diseñado para que nosotros estuviéramos así. Sí, y ese sistema pues se encargó de que nuestros padres se comportaran de cierta manera y nos entregaran cierto tipo de educación que nos llevó a eso. Cerrando el paréntesis. Sí. Pero la conexión era tan grande y el sentimiento o la emoción que se empezaba a gestar era tan grande que nosotros confundimos esto con amor. Y cuando eso sucede, pues obviamente se altera la química del cerebro. Hay unas glándulas que empiezan a funcionar de una manera diferente, la pituitaria, la hipófisis, el timo, la tiroides, y empiezan a segregar más hormonas de lo normal, y este proceso de segregar más hormonas de lo normal altera toda la química, y cuando la química se altera, pues aparecen unos estados alterados. Sí, yo le decía, yo siento que se me quiere salir el esqueleto por la boca, quiere coger un bus y que se quiere ir directamente donde ella. Estados alterados de conciencia, y ¿saben qué? Eso es re lindo, Sí, no, claro. Eso era brutal experimentar. Que usted sienta eso. Que conoce una persona y que le está cambiando, o sea, que su vida se transforma en una película como de ciencia ficción, es muy bonito, porque hay veces uno dice, ok, de pronto ayer estaba tomadito y estoy encintado por eso, pero hoy estoy completamente tranquilo. ¿Usted no se acuerda que en esa época yo salía a trotar como 4 o 5 horas? ¿Sí se acuerda de eso? Sí, en esa época este man, Ardila, tenía esa química del cerebro tan rara que el man se compró unos Crocs.
Unos rojos fosforescentes. para trotar. Y este man se iba 4 horas a trotar y llegaba a mi casa y me decía, pa, yo no me canso. Es que tengo demasiada energía y Sí, no sé sí, de sí. dónde viene esa energía. No me canso. Sí, era muy extraño eso. Y hoy, pues ya nos damos cuenta de que tiene un problema en la columna. Porque no Dos sabía. hernias discales. Pero bueno, entonces esta segregación de hormonas y todas estas cosas que nos alteraron la química del cerebro hicieron que experimentáramos otros estados de conciencia más bonitos, diferentes a los diferentes estados que nos producía el alcohol, bueno, y diferentes sustancias. Lo que hizo nuevamente que nos preguntáramos de manera existencial, ¿esto qué es? ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué nos tenemos que sentir así? Sí, yo creo que hay que mencionar dos cosas. Yo recalco que no éramos malas personas, brutos, ignorantes, ¿cierto? Pero con una curiosidad muy bonita por realmente entender cómo es que se tienen que hacer las cosas bien. Creo que era como, bueno, pero ¿por dónde? Si nuestros papás no lo lograron, si el colegio apesta y no nos deja sino lleno de amigos y no nos están dando bien la información, ¿por dónde es que es? ¿Cierto? Primero eso. Y segundo, que simplemente estamos buscando ser mejores. Sí, siempre la experiencia de ser mejor humano, obviamente desde el ego. Sí, sí, no. Pues porque esa es la primera capa de... es la etapa. Sí, la primera capa que uno toca y lo va a mantener uno pues por el resto de la vida. Pero en esa época obviamente el ego se exaltaba cada vez más y la competencia era quien siente más. O sea, ya era como que, oh, estoy sintiendo mucho. Claro, para los que no conocen, cuando los estados de conciencia se alteran, las personas pueden empezar a transformar los estados de la materia. Eso da para otra charla en su momento, sí, porque tú empiezas a ver cómo funciona el sistema, o sea, y cuando sabes cómo funciona el sistema, puedes transformar. A eso se le conoce como alquimia o magia, ¿sí? Se puede transformar. Y el amor o esos estados puede transformar. Entonces empezamos a experimentar también este tipo de cosas y empezamos a transformar nuestras realidades. Y transformar nuestras realidades significaba salir de donde estábamos y entrar a una realidad que obviamente fuera mucho más productiva y mejor para nosotros. Y en ese proceso de transición para transformar realidades, tuve otro momentum. Antes y después conocí la vida monástica. Imagínense uno a los 27 años conocer la vida monástica después de haber sido fotógrafo, rockstar, el chico, el playboy del bar, pueblo. Entrar a conocer este tipo de vida y dije, tengo dos opciones. O lo veo por los laditos o me meto de lleno a profundizar. Y terminé con la pareja de la que estaba tan perdidamente enamorado que mi química del cerebro se alteró. Y la tristeza fue tanta, obviamente llamé de una Ardila, llorando de Ardila. Sí. Ardila me recogió. Servicio las 24 horas. Me recogió y fue tan bonito, obviamente por la empatía que sentimos. Y porque a mí ya me había Y a él pasado. ya le había pasado. Revivió esa herida, lloraba conmigo. Sí. Le dije, pa, yo me tengo que ir de acá. Y él me dijo, no tenía por qué, pero él me dijo, yo también. Y nos fuimos de Cartago en el mismo bus, pa. ¿Sí? Sí, ¿Para pa. dónde nos fuimos? Usted se vino para donde su mamá, a Bogotá. Sí, señor. Y yo me fui a un templo a vivir. Sí, ya me acordé. En ese momento claro. Y yo lo dejé a salimos de usted en Mayapurita. Usted me dejó y ahí Y ahí empezó. empezamos otro proceso y fue todo el proceso de la vida monástica. Aproximadamente como practicante intenso 5 años y como practicante no intenso otros 5, 10 años. Ok. Pa. ¿Qué es lo más bonito que aprendió como monje? Uf.
¿Qué tanto lo cambió ser monje, pa? Pa. Todo. O sea. Ponga un ejemplo para que la gente pueda entender. Sí, estoy profundizando en ello porque para mí ha sido la experiencia transformadora de mi vida que si alguien me pregunta ¿vale la pena? Diría sí. Sí, o no sé, por el momento en el que yo lo viví fue otro momentum. Sí. O sea, no fue. Estoy intentando encontrar las palabras para describir tanto amor que recibí, tanto amor de tanta gente en tantos países que visité. ¿Cuántos países conocieron, pa? Yo no sé, estamos hablando de que recorrí todo Colombia. Una cosa es recorrer todo Colombia como fotógrafo y otra cosa es recorrer todo Colombia a dedo, pidiendo posada, pidiendo para que lo lleven a uno a cierta parte. O sea, ¿se iban a dedo? Sí, claro, yo iba a sacar plata. Tomé un voto de renuncia temporal, donde renuncié y lo quería cumplir. Ok. Y renuncié al dinero, renuncié a las posesiones materiales y me quedé solamente... O sea, no tenía cámara ni nada. Solamente me quedé con la cámara. Ok. Me quedé con la cámara porque no fui capaz de salirme de ella. ¿No le parece que cuando regalé todas mis posesiones materiales para poder irme de monje, me quedé encartado con esa hijo de madre cámara? Nadie me quería recibir, nadie sabía, y no tenía lente, lo había vendido. Y esa cámara fue la que me permitió tener experiencias diferentes dentro de mi proceso monástico, porque luego me acompañó por todo el recorrido y toda la trayectoria de estos años. Bueno, ¿y qué países? Obviamente pues Colombia, Ecuador, Perú, México, España, Rusia, Alemania e India. ¿Rusia también? Sí, Moscú. ¡Oh, qué poder! Sí, eso. Pero lo que más conocí obviamente fue Colombia. Ok. Conocí mi país siendo monje. Ok. Sí, claro. Mientras usted va aterrizando como la analogía del cambio, yo recuerdo que todos decían, venga, ¿qué le pasó a este man? ¿Qué le pasó a Cuchugo? Este man estaba acá. ¿Y cómo así que se enloqueció? Era lo que decían, se enloqueció porque dejó las mujeres, dejó las abundancias y como ahorita está de monje. Eso era lo que decían en el pueblo y yo... Claro, porque por esa época estuvimos relativamente desconectados porque usted estaba viajando. No, me fui a profundizar en mí, o sea, me desconecté de todo e hice un ejercicio súper práctico de desapego y fue que me metí a todas las redes sociales y eliminé absolutamente todo lo que había de mí. Todo, o sea, tú no vas a encontrar fotografías que tomé, nada vas a encontrar. Todo lo eliminé porque no quería, o sea, yo quería ya matar ese personaje. Okay. Yo quería ser monje para el resto de mi vida. No quería volver a tener que experimentar eso. Y cuando hice eso, me pasó una cosa. ¿Cómo les parece? Es que el ego, uy, qué pucha, es que el ego, hijo de madre. Cuando me vine para acá, para Bogotá, hay un templo que queda en la 32 con Caracas, que era mi templo base, donde... Cada que tenía que venir a Colombia, pues estaba ahí. Su director es una persona a la que le aprendí, le sigo aprendiendo muchísimo. En el templo donde usted dormía como en 1 metro cuadrado. Sí. Hari Sankirtan. Pero antes de hablar de eso, quiero contar la experiencia de cuando llegué. Porque yo me imaginaba que los templos eran de personas muy pulcras. Limpias. Antes de ser monje, me dediqué 3 años al estudio de la respiración a través de un arte marcial que se llama Aikido, con otro gran amigo que, él no sabe cuánto en realidad me salvó en unos momentos de crisis, que se llama Miguel. Y en este proceso del Aikido, que es un arte marcial japonés, es algo muy pulcro. Y como es marcial, es disciplinado. Entonces esa fue mi primera formación. Cuando llego al templo... me doy cuenta de que eso no era como yo pensaba, porque eran meros pelados de 16 años, 17 años, ya tenía 27, era casi el mayor de todos esos pelados que habían ahí. Y resulta que la persona que me estaba mostrando el templo me fue a mostrar el cuarto donde dormíamos los hombres.
Cuando llegó al cuarto y era un piso sin camas. Entonces yo miré y él me dijo, aquí es donde vas a dormir. Y miré y no había nada. ¿Y los colchones? No había nada. Y, pensé, ingenuo, que había un segundo piso con las camas. Y le pregunté, ¿y por dónde se sube al segundo piso? No hay segundo piso. ¿Y entonces dónde dormimos? Ahí. Y yo, ¿ahí dónde? y me dijo, en el suelo. Yo, ¿en el suelo? Sí, en el suelo. En el suelo tú pones ahí un mat de yoga o pones una tela, una cobija. En Bogotá. Y ahí te acuestas. En la Caracas. En el piso, pa. Primer golpe de la vida monástica. Y luego tocaba despertarse a las 3 de la mañana a bañarse con agua fría. Pa. No. Tras de que uno tenía que dormir en el piso, Uy, se tenía que God. bañar con agua fría a las 3:30 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y eso es una experiencia increíble. Claro, porque le choca a uno todo. Increíble, pa, increíble. Cabe aclarar que por esa época, cuando renuncié a todo, también renuncié al teléfono celular. Entonces, pues tuve la posibilidad de poder profundizar mucho más en mis prácticas. Porque pues el teléfono celular es lo que hoy en día hace que tú no puedas tener ningún tipo de disciplina y de poder ver unos resultados rápidos. No hay manera. Si tienes un celular contigo, no vas a tener resultados rápidos. Olvídalo. Uy, sí, eso, completamente de acuerdo. O sea, pero como renuncié a esto, me dediqué única y exclusivamente al estudio del ser. ok. Entonces, ¿qué sucede? Después de que pasa este proceso, que me encuentro con estas grandes personalidades, con este mentor, con Hari Sankirtan, empiezo a conocer en él un punto de referente o una inspiración para saber que las cosas sí se podían hacer de una mejor manera y que la educación y el comportamiento humano sí valían la pena. A él me empezó. Ellos están aprendiendo, pero hay que mirar es para arriba. Espectacular. Entonces, pero me chocó mucho el proceso del desorden. Entonces me fui donde el presidente, que tenía más o menos mi misma edad, así, el ego, ¿no? Pero ¿por qué estas personas son así? Hay que ser más pulcros, porque usted no organiza un cronograma, yo le puedo ayudar, un calendario. Y él me dijo las palabras más sabias que hasta el día de hoy cumplo. A los nuevos, inspíralos. Los viejos ya se van a quedar así para toda la vida. No van a cambiar. Y hay árbol que nace torcido. Claro. A los nuevos, inspíralos y ya. Y los que son como son y punto. Acá no venimos a imponerle nada a nadie, ¿no? Venimos a florecer desde como estemos. Si estamos torcidos podemos florecer. Si estamos rectos podemos florecer. Sí, yo me acuerdo que creo que me pasó algo similar en cuando fuimos en México. En México yo también estuve viviendo unos cuantos días en el templo y creo que a mí lo de dormir en el piso no me molestó, o sea, no me tocó. Pero creo que allá me di cuenta lo importante que es para mí un baño limpio. Porque, o sea, no sé, creo que es muy normal. Gracias a Dios, pues que creo que siempre he tenido un baño limpio donde, o sea, para mí era normal. Entro, me baño. Recuerdo ese tercer piso del templo, ¿usted se acuerda de ese? Claro, pa. La primera vez que yo entro y ese olor como a chichi y yo, pero ¿qué pasó? Si hay agua, no la bajaron y yo no sé qué pasaba en ese baño. Entonces, bañarte en el lugar donde ya huele mal me chocó un montón. Y lo siguiente que me chocó es que yo no sé si usted se acuerda, pero saliendo de ese baño había una puerta que tenía un cortocircuito. Sí, para uno se electrocutaba. Y uno Yo salía no me con los pies acordaba. mojados y usted saliendo con ese trauma iba a abrir la puerta y eso tenía un cable de pelado y no había aviso de nada, usted agarraba así, y se pegaba una pringada mía. Ese baño fue traumático para mí. Traumático, no como no quiero volver acá porque no pasa nada, sino fue darme cuenta lo importante que es para mí asearme en un baño limpio. No tiene que estar impecable, pero ok, si vas a hacer popó, vacía y después que entre otra. No, pero eso era un caos. Sí, hay que. Y creo que es parte del proceso como de
aprender a valorar lo que uno tiene. Es que te lo quiten y que te le pongan en invertido. O sea, no te lo voy a quitar, te voy a dar uno feo para que valores lo que tuviste antes, para que veas que el ser humano no es solo lo bonito, sino hay muchas caras. Claro, cuando tú llegas a un templo o cuando llegas a un sitio donde vas a empezar a experimentar cosas diferentes, lo primero que sale es todo el mugre que tenemos. Y es literal, o sea, el mugre se ve reflejado en mugre. Entonces, esa era mi conclusión. Si los que estamos acá, todos somos mugrosos, o sea, acá no estamos seres de luz, no, todos somos demonios, todos somos mugrosos. Yo que me iba a creer un ser de luz y conozco mi background. Todos somos mugrosos, pues lo que vamos a recibir es eso. No vamos a recibir cosas diferentes de la noche a la mañana. O sea, ¿quieres pulcritud? Vete para la India y métete a un templo Shaolin, pero vas a ver cómo allá te van a dar tanto palo que no va a ser tan agradable. Que en esa época yo estaba de novio de Daniela Bolívar Rincón, Sí. y que nosotros fuimos al templo a quedarnos un día. A que tuvieran la experiencia. Y le hicimos, inbound. De monje por un día. Sí, monje por un día. Pero bueno, entonces la experiencia como tal de el aprendizaje que Jari nos empezó a enseñar, nos empezó a dar, consistía en que debíamos salir a los Transmilenios a vender libros. Ok. Y entonces resulta que me propuse, dije, queremos un nuevo televisor para el templo de 56 pulgadas. Y Jari dijo, ¿lo quieren? Cómprenlo. Salgan a vender libros y con la plata de los libros compran el televisor. O sea, usted vendió libros en Transmilenio. Uy, claro, pero es que acá es donde viene la historia, porque resulta que obviamente yo trabajaba acá en Bogotá antes, era fotógrafo, o sea, tenía una red de contactos, ¿sí? Y aquí, por más red de contactos que tengan y por más que seas quien seas, viajar en Transmilenio de un punto a otro punto, si es rápido, es rápido. Entonces, pues, me monté a uno de estos buses a hacer Sankirtan, que es vender libros. Y yo dije, acá nadie me conoce, yo me vestía todo de naranja. Una cosa es cuando usted nadie lo conoce. Pero me subo a un bus y me empiezo a encontrar gente conocida, pa. Ah, ok, los ex amigos. Y, o sea, personas... Los amigos. Y me encuentro al primero. Y yo no sabía dónde meterme y ese man me... Y entonces, claro, uno llega con un mantra para poder ofrecer lo que está vendiendo. Y se llama Historias de otros tiempos, que son historias de sabiduría. Y yo llego a vender mis libros, ¿no? Esos libros que están 2,000 pesos. Entonces, llego a vender. Primero, pues, hago mi proceso de venta. Quiere. Venga. Y me acerco donde mi amigo a saludarlo. Yo, chino. Mi hermano así. ¿Qué más? ¿Qué le pasó? ¿Qué más? Bien, ¿y usted qué? Bien. Entró a explicarle. No, lo que pasa es que pues metí de monje, entonces estoy haciendo otras experiencias y todo eso. Se chocó. Bueno. ¿Y me va a comprar un libro? No. No me compro un libro. Siendo mi amigo. Y me dejó de hablar. ¿Y cuánto valía el libro, pues? 2,000 pesitos, pa. Pero entonces para mí fue muy traumático darme cuenta de que la reacción que podían tener las personas, amigas o conocidos, era completamente diferente a lo que yo estaba experimentando internamente. Por eso decidí alejarme de todo el mundo. Ok. Y no volví hasta que ya logré superar esa barrera y ahí ya Wow, gran aprendizaje, pa. lo empecé a integrar en mi vida. Y bueno, es que fueron muchos años, pa. Pa, esto nos daría para 20 horas. Vamos a tocar unos puntos chéveres. Su merced empieza como monje, empieza a emprender también como monje, ¿no? Pero antes de llegar a ese emprendimiento, hay otro emprendimiento, es usted emprende como monje, pero con familia, ¿no? Usted empieza a descubrir su esposa, su actual esposa, y llega en un momento en que se conectan, filosófica, emocional, bueno, en todos los niveles en los que una esposa obviamente se puede conectar con su esposo. Y aquí quiero sacar una historia brutal, y es: ustedes se embarazan y toman la decisión más loca pero más bella del mundo, y es: nuestro hijo no va a nacer en Colombia, sino que nace en India. ¿Cómo fue eso, pa? Pa, es que logré
vivir mi primera temporada en India, me di cuenta que quería tener unas raíces y un enlace con ese pueblito donde viví. Y sentí en ese momento, así de corazón, que yo quería 2 cosas para mi vida. La primera, tener un hijo allá. Ok. Y la segunda, morirme allá. Ok. O sea, ese fueron mis... Dije, esta va a ser la ruta de mi vida. Si tengo que poner un punto de partida con un nacimiento, quiero que empiece acá. Y si tengo que morirme, Que sea acá. quiero morirme acá. Espero que así pueda ser. Entonces, eso fue algo que pensé, pero yo era monje. Ok. Un monje no va a tener familia, o sea, un monje está monje, y a mí me encantaba la vida monástica. Después de este proceso, intento tener una relación, salgo de la vida monástica, intento tener una relación con una mujer espectacularmente valiosa, que considero una de mis más grandes maestras, y volvimos a la ciudad de Cartago. Y volviendo a la ciudad de Cartago, sentí algo perjudicial. Ok. Y perjudicial era que mi dimensión psicológica como monje me había quitado la capacidad de poder socializar y de poder comportarme como una persona normal. Sí, o sea, yo no era capaz de tratar a mi pareja de una manera linda, tierna, amorosa, porque todavía sentía esa restricción de los sentidos, entonces no se iba a llevar algo tan bonito mío, pero lo normalicé. Ok. Y es normal vivirlo de esta manera. Como lo normalicé, toda nuestra relación para mí fue demasiado... ¿qué palabra puedo utilizar? Como con una coraza. Como que no Ok, a la podía en defensiva. realidad ser... O sea, yo quería darla toda. Ok. No solamente como el monje. Yo la quería dar toda como el ser humano transformado. Pero no sé por qué no podía. Ok. Y empecé a estudiar el comportamiento humano mucho más, es decir, empecé a profundizar mucho más y me di cuenta que ahí ya venían otras influencias, la familia, bueno, otras cosas que también tienen que ver con los procesos de autoconocimiento, uno se puede dar cuenta. Y resulta que a mí se me quitaron todas las ganas de tener una familia en esa relación. Ok. Por el contrario, lo que quise hacer siempre fue olvidarme de esa parte. Y literal era como ser O sea, usted monje ha tomado teniendo la pareja. decisión de, bueno, no, ya no quiero tener familia. No, ya no quería tener familia. Entonces, pasa esto, me dedico a enseñanzas de autoconocimiento, a dar clases, nuevo emprendimiento, esta vez pues desde otra postura. Pero pues llegó un momento en la vida, no sé, pasaron 3 años, donde tuve otro momentum. Y ese otro momentum fue que por primera vez tuve acceso a algo que se llaman constelaciones familiares. Ok. No sé si usted ha escuchado de ellas, me imagino que sí. Y estas constelaciones familiares las daba una estudiante que yo tenía en la academia. Me dijo, ay, yo soy psicóloga y doy constelaciones familiares. ¿Será que me prestas tu academia para yo dar una constelación familiar? Ujú. Yo dije, listo, pues sí, pues claro, dale, yo se la presto. Pero resulta que yo no me quería meter en eso. Y a ella le faltaba una persona para poder hacer el proceso de constelación. Subió, me tocó la puerta y me dice, Cavi, ¿será que tú puedes ser esta persona que me falta? Porque necesitamos la presencia A mí me masculina. la hicieron igual. Necesitamos la presencia masculina, entonces podría bajar. Y yo, uy, Mi primer no. constelación fue igual. Venga, alguien no vino, usted nos puede ayudar, necesitamos el grupo de 5, falta No. uno. Entonces bajé, estaba ahí completamente no creyente de eso. Y bueno, y resulta que la persona que iban a constelar me escogió a mí como papá. Y yo, uy, qué mamera. Bueno, pero siendo papá, no sé qué pasó, pero en ese mundo de las constelaciones familiares, resulta que la mamá que la chica escogió, que era otra estudiante mía, yo la empecé a ver como la mujer más hermosa del mundo. En ese momento. Y me enamoré de ella. Durante la Y constelación. ahí estaba en la constelación y yo dije, ¿qué me está
Empecé a sentir muchas cosas por eso. No. O sea, y usted ahí haciendo ese estaba mi ejercicio novia. se conectó con ella. Y ahí estaba mi novia y entonces me pregunta la consteladora, Cavi, ¿qué sientes? Y yo no quería decirlo. Claro. Porque ya. a mí me daba pena de mi novia. O sea, yo amaba a mi novia, claro, pero me tenía esa coraza. Y entonces yo le dije, perdón, es que me da pena de mi pareja. Y entonces mi pareja me dijo, tranquilo, no, pues estamos... ¿Yo qué sientes? Y yo, siento que la amo. O sea, yo sentía que quería tener hijos con ella. O sea, sentía que me le quería tirar encima. Sí, o sea, yo quiero... Palabras más, palabras menos. La constelación terminó, se sanó lo que se tenía que sanar, se acabó todo. Y todos para su casa y ya. Y como si nada hubiera pasado. Pero, por mi existencialismo, me empecé a preguntar, ¿por qué no siento esto Con mi pareja. con mi pareja si yo la amo? ¿Por qué no siento esta necesidad? O sea, fue como que no siento Ese magnetismo, porque Sí. ¿Ese era el mismo magnetismo de esa época? ¿De No, la no, época? no, ¿O era no, otra cosa era una diferente? cosa completamente linda, bella, diferente. como más transparente. No, era maternal, porque era papá. Ok. Era maternal, o sea, era de admiración, o sea, maternal, la mamá de mis hijos. Y yo miré, yo decía, ¿por qué no si la amo? O sea, no, nunca he tenido problemas, nunca hemos sido pues una pareja bonita, o sea, nos veíamos bien. Y entonces, con problemas como todas las parejas. ¿Y qué le dijo su novia ahí en ese momento? No pasaba nada. Pero yo estaba así dándole mente y dije, ¿por qué no estoy sintiendo esto? Y resulta que tiempo después de la constelación, termina pandemia, todas estas cosas, debo viajar a Bogotá nuevamente. Viajo a Bogotá y cuando estaba en Bogotá me fui a ver con mis antiguos amigos del templo. ¿Sí? Ya todos estaban en sus vidas normales. Y cuando me vi con uno de estos amigos del templo, una amiga llevó a su hermana, que no era monja, nunca estuvo en un proceso espiritual, nada, de nada. Pero era mamá. Okay. Era mamá soltera. Y resulta que cuando yo la vi, sentí exactamente lo mismo. Que sintió la constelación. Que sentí la constelación y dije, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Y resulta que era esa energía de mamá. O sea, fue así 100% de mamá empoderada, o sea, mamá soltera, una berraca echada para adelante. Y cuando sentí eso dije, Dios mío bendito, esto es perjudicial. Intenté no mezclarlo mucho, pero definitivamente no fue posible no dejarme llevar por esa atracción materna, o sea, por eso que sentía que todo mi ser estaba feliz ahí. O sea, me sentía ahí magnético. Como, sí, era algo que yo me sentía muy bien ahí. Obviamente termina mi relación, terminé extremadamente mal porque fui el malo, fui el villano, fui el tirano, claro, las cosas que pasan, ¿sí? Y obviamente pues fue mi error, mi culpa, todas estas cosas, pero mi sentir siguió ahí, completamente enraizado. Cuando este sentir se enraiza, eso fue como a principio de año, hasta el otro año, es decir, hasta febrero del siguiente año, yo empiezo una relación con esta persona. Entonces, un año después empiezo una relación con esta persona. Ella se va a vivir a Cartago y quedamos en embarazo inmediatamente. De una. Pero de un hijo programado. O sea, es decir, ¿Vamos a tener un hijo? Sí. Nosotros hablamos y yo le puse las cartas sobre la mesa. Recuerdo que le dije, no sé si será mi trastorno obsesivo compulsivo, le dije, oye, mira, yo tengo este recorrido, yo sé que tú tienes este recorrido y dentro de mi filosofía de vida voy hacia allá. Y si tú estás de acuerdo, pues bienvenida. Y si tú no estás de acuerdo, no pasa nada. Pero hasta aquí llegamos. Pero hasta aquí sí, no pasa nada. O sea, porque pues no hay problema, no me voy a devolver, ni tú vas a tener que desviarte, ¿no? Si te parece bien, si no, no. Y ten en cuenta que mi objetivo es familia. Y ella me dijo, mi objetivo también es familia. ¡Oh! O sea, ahí como que con esto la voy a ahuyentar.
hacemos todo, digamos, el proceso de irse para pues, construir un nuevo hogar, muy difícil y todo eso. Quedamos en embarazo. Y cuando quedamos en embarazo, esto es una cosa que me pasó, yo tuve un sueño. O sea, tú... O Un sea, eso sueño, fue me soñé. Un ¿Soñé? correo sueño. electrónico Sí, me tuve un de los sueño, sueños. así como cuando uno se sueña algo raro, yo tuve un sueño. Y en ese sueño veía que esta criatura que iba a venir al mundo tenía esa necesidad de nacer en esta tierra, No. como cuando pasó lo que pasó. Entonces me desperté, pero ahí no sabíamos que estábamos en embarazo. Le pregunto a mi pareja, a mi nueva pareja, le dije, oye, yo siento que tengo que ir a India este año. ¿Tú irías conmigo? Y me dijo, sí, claro. Vamos. Ah, bueno, listo. Pues no tengo plata, o sea, estoy quebrado. Estaba pues saliendo de la ruptura, luego me robaron todos los equipos, o sea, fue un proceso karmático para mí muy fuerte, quedé en la ruina, bueno, y todo eso. Pero pues tenía una intención de ir a India, ¿no? A tener una reconexión, como para sanar muchas cosas que me quedaron de toda esta parte emocional y obviamente pues encontrar nuevamente una ruta porque me sentía un poco perdido. Y resulta que empecé a soñarme con este individuo en este pueblito de la India. Mi esposa confirma que está en embarazo, nos ponemos muy felices, no teníamos un peso y me da un día por preguntarle, mi esposa nunca había salido del país, yo, oye, ¿tú irías a tener este hijo conmigo a la India? Me dijo, no. Ah, de una no. No, ya no practicaba nada de mi proceso espiritual, nada, o sea, nada, cero. No tenía, ¿no? ¿A qué? ¿A qué ir a India? O sea. Entonces le mostré un video, le dije, mira, esta es la ciudad donde te digo, obviamente pues ya todos conocen cómo son los videos de la India. Peor, dijo, sí. No, Ahora yo sí, para no. allá no me voy a ir. Palabras más, palabras menos, fue tanta mi insistidera que decidió o se abrió a ver lo bonito de poder tener a nuestro bebé allá. Y cuando ella me dijo que sí, pasó una de las cosas más maravillosas que ha pasado y es que todo un proceso de empoderamiento masculino, empecé a trabajar muchísimo para poder lograr cumplir ese objetivo en poco tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que estábamos en embarazo a los 5 meses de embarazo. O sea, ya lo iba a tener. Es decir, yo tenía 2 meses para conseguir todo y podernos ir para la India, teniendo en cuenta que yo no hablaba inglés, no sabía cómo hacer, no tenía nada. Nos tuvimos que casar, tuvimos un montón de cosas para poder llegar allá. Bueno, ¿y cómo es llegar a India con la esposa embarazada a punto de tener el bebé? Bueno. Y pues para los que han tenido la posibilidad de ir y los que no, pues les recomiendo consultar y empezar a sentir un poco más para poder llegar a estos maravillosos sitios. Fue 100% amor, pa. Ok. Desde que llegamos al ashram donde nos íbamos a quedar, lo único que podíamos experimentar, tanto mi esposa como los compañeros y yo, era amor. Todos los actos que se hacían tenían esa misma conexión que te decía, que era ese sentimiento impregnado, y nos sentimos completamente seguros de poder darle ese nacimiento a nuestro bebé. Era allá. super clínica, era ¿qué? Era un hospital que tú puedes pensar que es de la más baja calidad en cualquier parte. Ok. Técnicamente hablando, pero humanamente hablando, la cosa más Sí, seguían sintiendo lo mismo, el mismo magnetismo. hermosa del mundo. Una clínica especializada en partos, donde respetan a las mujeres. Son partos. Y que usted acompañó a su esposa en el parto. A uno le permiten estar todo el tiempo. Yo recibía a mi hijo en los brazos. No, pa. O sea, para mí, el verdadero emprendimiento y el verdadero empoderamiento es ser padre. El emprendimiento empezó cuando fui padre, el verdadero. O sea, ¿por qué? Porque resulta que ser padre, como cualquier proyecto en la vida, tú lo puedes ver de 2 maneras. Con una intención de ganar algo o con una intención de dar algo. Cuando tú tienes un hijo, tú no tienes una intención de ganar algo. Tú solo le quieres dar. ¿Y qué le quieres dar? Lo mejor de ti. ¿Y qué es lo mejor de ti?
todo tu amor, todo tu amor. Si eso trae una recompensa, maravilloso, pero si no, tú no lo vas a dejar de hacer. Nunca. Ahí tú empiezas a experimentar unas cosas hermosas y el resultado o lo que empiezas a obtener son unos momentos de felicidad que jamás vas a olvidar, a no ser que tengas un problema cerebral en tu vejez. Jamás vas a olvidar. Entonces, ¿qué sucede, pa? Si yo cojo un proyecto con esta misma actitud, sin pensar en que esto me va a dar tanta plata, esto me va a dar tantos seguidores, esto me va a dar esto me va a dar esto, sino que le inyecto todo ese amor como si fuera un hijo, el proyecto se va a convertir en un camino de vida delicioso, en un aprendizaje, en obstáculos y sobre todo se va a convertir en una siembra que en su momento va a dar todos los frutos que jamás te vas a imaginar. Pero si tú desde la intención primaria le pones que es que yo voy a tener esto porque quiero esto, porque luego esto, es muy probable que te estrelles, porque ser emprendedor no significa que lo hagas, no significa que vas a obtener resultados. Entonces, cuando tuve a mi primer hijo, me di cuenta de que no quería absolutamente nada de él. No pensé, voy a tener este hijo para que en mi vejez me cuide, voy a tener este hijo para que cuando trabaje me dé dinero, nada. Solo pensé en dar y dar y dar. Y hasta el día de hoy, ya tengo 2 hijos, lo único que yo veo en mi relación, en mi matrimonio, es cómo puedo dar más sin esperar recibir lo que quiero recibir. Una inversión a ciegas increíble. Ese es el mejor emprendimiento. O sea, mi hijo, desde que nació mi hijo fue que en realidad empezó todo mi proyecto de vida. Brutal. Hay música, hay fotografía, hay oscuridad, luego hay luz, luego hay familia. O sea, hay una cantidad de aprendizajes gigantescos y ya hay un momento donde usted le pone nombre a ese deseo de compartir un poquito de eso con las demás personas, que eso se llama Amigablemente. ¿De dónde nace Amigablemente y en qué consiste? Amigablemente es simplemente un proceso que diseñé para poder expresarme. Resulta que hace muchos años iban personas a mi casa y las personas que iban a mi casa, pues yo intentaba compartir lo que había aprendido de monje, pero pues no todo el mundo quería escuchar lo que había aprendido de monje. Entonces me empecé a sentir un poco frustrado con esto y así que creé un blog para poder expresarme. ¿Y de qué manera lo hacía? Entonces llegaba fulanito de tal a contarme todos sus problemas y para yo no tener que darle terapia ni decir nada, escribía un artículo sobre ello y luego le mandaba el artículo a esta persona. Así empezó Amigablemente, pero simplemente fue un proceso para poder expresarme. Al día de hoy, Amigablemente se ha transformado en el sitio de autoconocimiento donde puedo poner en práctica todo lo que he aprendido en este proceso de vida condensado en una plataforma o en una página web para que las personas puedan entrar, acceder y leer o ver o escuchar lo que necesiten en la etapa de la vida en la que están pasando. Es decir, si tú estás pasando por una tristeza muy profunda, puedes entrar Amigablemente, leer, escuchar o ver o ponerte en contacto conmigo para saber si ese proceso viene de X fuente, de X fuente o de X fuente y que puedas en realidad resolverlo de la manera más amigable. Es decir, entrar a los procesos terapéuticos profundos de manera amigable sin que tenga que ser tan caótico. Eso es Amigablemente. Y las metodologías las diseñé con respecto a todo lo que se aprendió en la vida. Ok. Eso es Amigablemente. Claro, poder compartir un poquito lo que le ayuda a usted, si le puede ayudar a otras personas a través de una manera más didáctica, más fácil. Y eso no tiene ciencia. Cualquier persona pudiese hacer eso. Es más, no hay necesidad ni siquiera de tomar este tipo de proyectos o este tipo de terapias si tú tienes la capacidad de profundizar. Si tú no tienes la capacidad de profundizar, sí necesitas en tu momento ir a terapia o buscar ayudas. Amigablemente es una plataforma como las miles de plataformas que hay en el mundo donde tú puedes entrar a descubrir esas ayudas. ¿Hace cuánto no mete la pata? ¿Cuál sería la primera que se le viene a la mente? Contable, pues. Siento que haberle sido infiel a mi exnovia fue una metida de pata. Oh. Sí, o sea, no había la necesidad de llegar hasta allá. Ok. Siento que se podía resolver de una manera más amigable. Okay. Siento que no fue la forma
de hacerlo. Siento que no fue la forma. Ok. Eso fue una metida de pata. Y un acierto ahora. Un acierto, siento que mi familia, mi esposa, el hecho de elegir el ser sobre el hacer ha sido el mejor acierto de mi vida. Poner por encima el ser que el hacer ha sido el mejor acierto de mi vida. Si le toca empezar de cero hoy mismo, usted está en un barrio marginal, está en los lugares donde empezamos, pero hoy mismo, ¿cuál sería la fórmula para poder empezar a emprender rápido y por encima del dinero, que uno pueda tener tanto dinero, pero también círculo de amigos, felicidad, construir una familia sana, una vida sana? ¿Cuál sería esa fórmula para tener un balance? Autoconocimiento. Autoconocimiento lo empezaría de la siguiente manera. Cogería un cuaderno, un lápiz y me sentaría a hacer un proceso de introspección. Y en el proceso de introspección empezaría por mi dimensión psicológica. Y con mi dimensión psicológica significa quién soy yo y quiénes son mis padres. Mirar todo lo que hicieron mis padres, tanto mi papá como mi mamá, y ver qué estoy repitiendo de todo esto. Si yo logro descubrir escribiendo qué estoy repitiendo de todo esto, voy a saber cuál va a ser la ruta que el destino tiene para mí. Okay. Si solo son desaciertos, mi vida va a ser un desacierto. Entonces, si me doy cuenta que hay un desacierto, tengo que entrar a transformar eso. Y para transformar eso tengo que seguir meditando, ir más profundo dentro de los procesos de introspección y llegar hasta un nivel de realización del ser, para poder que desde el ser yo pueda tomar decisiones exactas y claras para mi vida, no desde mi sistema kármico paternal psicológico atrofiado, como lo hacemos generalmente todos. Si logro después de ese proceso de autoconocimiento pasar esa barrera de los padres, llegar en algún momento a la dimensión del ser, desde ahí empezaría a actuar, no antes. Conocerse primero para que todo salga bien. Autoconocimiento, conocer quién soy. Se me quedan 1000 temas por fuera. Hay que hacer un segundo capítulo, pero brutal tenerlo acá. ¿Cómo se sintió, ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues es una gran charla con mi mejor amigo. Sí. Si a ustedes les gusta, chévere. Si no, fue muy lindo recordar ciertas épocas. Está muy chévere. Y bueno, si hay alguna inquietud, pregunta. Sí, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden conseguir? La mejor manera de conseguirme, si no es a través de usted, es en Amigablemente. www.amigablemente.com. Y les quiero dejar un consejo antes de que terminemos esto. Por favor. Y es que más allá de cualquier cosa, este podcast o la intención de este podcast, porque conozco obviamente al creador de este podcast, es brindarles a ustedes lo mejor de cada una de las realizaciones y experiencias que han tenido todas estas personas, para que ustedes no tengan ni que meter la pata, tengan herramientas y sobre todo experiencias de vida que pueden ser similares a las suyas, viniendo de un moderador o de un creador como Alejandro Ardila, que es un excelente ser humano. Por eso ahorita les decía, mucho cuidado con sus mentores, mucho cuidado con las personas a las que en realidad van a escuchar, porque hoy en día lo que vamos a encontrar es humo por todo lado. Y si algo les puedo decir con todo mi corazón es que este man no es de esos. Este proyecto viene de corazón a corazón. Si ustedes saben tomar todas esas enseñanzas que las personas llegan aquí y entregan, van a crecer mucho más rápido. Javi, no, muchas gracias. No, brutal tenerlo acá. Vamos a buscar un espacio para hacer la segunda parte. Claro que sí. Porque se me quedan unos temas increíbles por fuera. Y nada, de verdad, brutal tenerlo acá, Muchas gracias, No, qué chévere, brutal. Chao. Y espero que les haya gustado esta. Si les gustó, si tienen alguna pregunta, déjenme un comentario, porque vamos a estar respondiendo todas las preguntas ahí. Y venga, no se pierdan el próximo episodio, porque después de Cavi, ¿cómo les parece que sigue